En un tiempo estuvo muy agradable, todo era como un pueblito porque todo era pasto, todo era, ¿sí? Suba era un pueblo y ahora esto se nos creció Suba. A nivel de las juntas hay mucha inquietud en diferentes temas, ¿no? Uno de esos temas es el tema del espacio público. Entonces tenemos problemas de invasión en el sector, por ejemplo, del Rincón Escuela. Hay una Junta de Acción Comunal que ha tenido inconvenientes con la invasión de espacio público con la gente que vende comidas, pero es, digamos, un inconveniente que viene desde hace muchísimo tiempo, tal vez muy difícil de subsanar. Hay inquietudes de invasión del espacio público sobre la avenida Cali en el sector de Plaza Imperial. Es un problema relativamente reciente, pero hay invasión del espacio público. En el sector de la 170, ¿sí? Entre la 170 y la 160, invasión del espacio público, no solamente por parte de los digamos vendedores estacionarios, vendedores ambulantes, sino también de la gente que utiliza los bicitaxis, ¿no? Que hay inconvenientes porque a veces atropellan la gente o van a una velocidad un poco exagerada y se presenta ese tipo de inconvenientes. Si vemos por ejemplo el barrio Ciudad Jardín, sobre la carrera 59, que es una zona principal, normalmente siempre permanece llena de vehículos, dificultando la movilidad del peatón, ¿sí? Más o menos entre calles 129 y 130, 131, incluso 132, existe mucho taller. Esos talleres toda la hora del día permanecen llenos de automóviles, de carros que están parqueados en la parte de lo que es la zona vehicular, en la zona peatonal incluso, y pues falta también labor para poder darle solución a esto, ¿cierto? Pues los talleres que se ubicaron ahora dentro de lo que en el futuro es la avenida del Tabor, eso ha permitido pues que se nos invada ya realmente con muchos carros ahí, ya inclusive hasta parquean ahí, y ha sido una problemática grave para el sector. Que los negocios sacan su comercio a la calle impidiendo el paso peatonal. Las bodegas de reciclaje cuadran zorras, cuadran carros en la vía pública, obstaculizando el paso de los vehículos de servicio público. Eso ha sido la enfermedad del barrio. Las chatarrerías. Hay una chatarrería sobre la vía pública, la vía principal, que cuadran los camiones ahí y hace unos trancones impresionantes. Una de nuestras problemáticas es, con respecto a los establecimientos, ellos sacan su mercancía todo el tiempo, entonces ocupan los andenes. Los andenes están repletos de mercancía, de ropa, de estantes, de ganchos, de todo. La gente no tiene por dónde pasar, se tiene que bajar a la calle, vienen los carros y ahí viene el accidente. Entonces, con respecto a eso, es terrible. El principal problema en espacio público que nosotros hemos detectado es la invasión de espacio público por los vendedores ambulantes, ¿sí? Ya en lo que es la UPZ 71 y UPZ Rincón, no se puede, hay sitios en que no se puede ni caminar, las personas se tienen que tirar a la vía, sí, porque se han apoderado de los andenes los vendedores ambulantes. Es muy tremendo y no se ve una solución pronta para este problema, sí. Bueno, ahí hay unas quejas importantes, digamos, acerca de bares y tabernas. Resulta que estos establecimientos generalmente están sobre avenidas principales y en la parte de atrás pues son sectores residenciales. Entonces el ruido, el volumen altísimo que hay de estas tabernas y bares pues influye muchísimo en los vecinos, y hay quejas innumerables que se las presentan a uno. El tema de las tabernas, que no se me escape, porque ese tema sí lo tenemos. Estamos hasta aquí. Entonces, pues sí, nosotros hemos puesto quejas, se ponen querellas, se hablan con las personas, los dueños del establecimiento como tal, con los dueños de las casas donde ponen esos establecimientos como tal también, pero ya ellos están desaparecidos, no contestan teléfono, con ellos no es el tema, entonces toca con los dueños de las tabernas como tal, pero ellos según eso es cultura.
Eso es un club social, ellos no le están haciendo mal a nadie y eso es terrible y eso es una gran mentira porque tenemos un grave problema que con respecto a esas tabernas se nos ha venido la delincuencia, se nos ha venido la prostitución, se nos ha venido la drogadicción, entonces ya como que no más, o sea, ya tiene supuestamente orden de cierre en muchos, pero no sé qué ha pasado. Ponemos queja, hablamos con Junta de Acción, se reúnen la cuadra, los vecinos, todo eso, pero pues la verdad como tal respuesta, como tal no hemos tenido, entonces ya como que ya está tocando fondo, entonces tenemos que hacer algo. Donde está cualquier cantidad de invasiones de cambuches y cada día siguen aumentando porque siguen construyendo y construyendo. No hay quien les pare esa construcción, la gente sigue llegando y sigue haciendo cambuches, pero los primeros, todos los barrios están sin licencia. Es muy contada la casita que tiene licencia de construcción. Entonces, sería también hacer una campaña para eso, para ver de qué manera se legalizan esas construcciones ante la Curaduría. Los barrios de acá abajo, de Lisboa, Bilbao, o sea, la zona europea, Santa Cecilia, todo esto, se presentan muchas construcciones sin licencia de construcción y la multa es muy cara. Nosotros como comunidad le decimos que lo primero que tienen que solicitar es la licencia de construcción a las curadurías urbanas y nos llega bastantes quejas sobre eso también. El dueño de su finca, si quiere hacer un relleno, tiene que pedir una licencia, un permiso. Pero por lo general no se ve la licencia, no se ve el permiso, sino cada persona coge su pedazo y lo hace relleno como quiera. O sea, allá tenemos ese problema, demasiado relleno, sin licencia, sin permiso. Cuando nosotros, por decir, vemos que entra una volqueta a botar escombros, nosotros le hacemos un lazo de 10, 15 personas, para dónde va, qué finca es, cómo es. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un trancón de 10, 12 volquetas. Cuando ya se forma eso, llega la policía. Entonces, ya sabemos que es gente de la misma comunidad, que son los que le dicen a los de las volquetas, camine, me llenan allí aquel hueco, camine que yo les tengo un botadero, pero es gente de la misma comunidad, porque nosotros sí insistimos en que los vallados sean limpiados, pues para que corra el agua, porque a veces cuando ya está lleno, no, y el otro problema es que nosotros allá no tenemos alcantarillado ni agua, o sea, nos toca sacar las aguas negras a un vallado, queramos o no. Si vemos que pasa el vallado, sacamos las aguas negras al vallado, porque es que tenemos pozo séptico y tenemos pozo de tomar el agua. O sea, están mínimo a 8 o 10 metros. La visión es pésima, puesto que lo único que vemos es basura, por todas partes basura. Total, el problema de ambiente es general, por donde uno lo mire hay un problema grave. Por la parte de abajo hay muchas calles destruidas y eso dificulta mucho la movilidad, simplemente por el problema de las vías, están en mal estado. Así no tengamos un alimentador, entonces mándenos estas buceticas nuevas que salieron del CID. Entonces nosotros le dijimos, pues mándenos esas buceticas. Igual nosotros nos apretamos porque esa bucetica que valga 1.300, 1.400, pero es que 2.100 pesos. Y a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche es terrible coger un colectivo. O sea, uno dice, bueno, y en la mañana se sale uno aquí a Suba porque aquí hay paradero. Coge uno el colectivo si lo cogió en el paradero o si no en la puerta colgado. De la gente que utiliza los bicitaxis, ¿no? Que hay inconvenientes porque a veces atropellan la gente o van a una velocidad un poco exagerada y se presentan ese tipo de inconvenientes. Porque esos bicitaxistas, unas personas son muy buenas, pero ahí hay otras personas donde se ve el tráfico, los robos, todo eso. Entonces, para mí sería que se legalizara, pero que se legalizara bien, porque hay sectores donde no llega el transporte público y ellos facilitan el acceso a las personas de la comunidad de Suba. Las piratas sí, pero pues uno no sabe si o hacen bien o hacen mal, porque hasta yo las he utilizado, de hecho porque pues no hay como tal buses, una ruta que los lleve a uno, o si la hay, eso es impresionantemente llena, no hay por dónde, sale uno vestido y sale uno desvestido del bus, porque eso es impresionante como van de llenas, pero sí, también tenemos como ese tema, ese problemita de movilidad. La solución a los múltiples problemas que se han detectado
no puede ser una solución, digamos, a partir de los entes de control que tienen que dirimir los casos, sino tiene que ser una solución concertada a partir del trabajo y la capacitación o formación de la comunidad. Que la ciudad es muy dinámica y normalmente va más allá del desarrollo propio de la ciudad, de tal manera que a veces la norma se va quedando un poquito atrás. Poder analizar muy bien, porque los problemas son muy específicos de cada territorio. Entonces hay unos problemas de urbanización que tienen que ver, pues, con urbanización informal, urbanización ilegal, y entonces ahí los problemas tienen que ver con la propiedad del suelo, con formas de urbanización inadecuadas, con licencias, con procesos de legalización. Y hay otro tipo de problemas que ya son problemas de urbanismo, que tienen que ver con el uso del espacio público, con elementos patrimoniales, con el respeto a elementos que hacen parte de la estructura del medio ambiente o la arqueología. Y hay otro tipo de problemas que son problemas por el uso del espacio urbano, ¿sí? Que ahí ya tiene que ver con cómo se comporta uno como ciudadano, ya sea conductores, ya sea haciendo las actividades de trabajo, cuando uno va a recrearse, cuando uno va a comprar, ya como un ciudadano normal. Dependiendo de eso, uno tiene que analizar los problemas a partir de cuál es mi función, si yo soy urbanizador, si yo soy constructor, si yo soy un usuario. Tengo distintas maneras de abordar el problema territorial del que estamos hablando. En Suba se presentan todo tipo de problemas dependiendo de la zona, y cada problema tiene unos fundamentos legales, y cada problema afecta intereses, y cada mal uso del espacio urbano lesiona derechos distintos de las personas. Que el espacio urbano, el territorio donde vivimos o trabajamos, es complejo y que hay que estudiar muy bien. Por eso es importante como la capacitación, el análisis de las normas, porque los problemas son complejos. Sí, aquí digamos que lo interesante es que la formación acompañe o mejore la gestión, porque si no se queda en una anécdota. Pues yo conozco las normas, interesante, conozco más mi territorio. Entonces la formación nos tiene que orientar a saber cómo actuar, a tomar una serie de decisiones. Entonces tenemos que entender que para poder resolver problemas territoriales o por el espacio público o problemas urbanos, hay un marco normativo amplio y complejo, como lo hemos dicho. Muchos problemas son desconocimiento de la norma, pero no necesariamente el desconocimiento de la norma ni me justifica incumplir el problema, o sabiendo la norma. Hay muchas normas que las conocemos pero que nadie las cumple. Entonces tenemos un primer nivel, que es el conocimiento de cuál es el marco normativo. Ese es el básico, pero es insuficiente. El segundo es entender cuál es el sentido de la norma, porque es que nosotros somos muy leguleyos y nosotros tenemos una tolerancia frente somos muy informales sobre el uso de las normas, y nosotros justificamos el incumplimiento de las normas. Entonces la manera de no justificar es entender que las normas tienen un sentido: proteger el patrimonio, asegurar la sostenibilidad, respetar los derechos del otro. Todas las normas tienen una lógica. Entonces ahí ya no es solamente conocer la norma, sino entender que la norma no es absurda. La norma tiene una lógica, y entender la lógica que hay detrás de la norma, lo que implica no cumplir la norma, es necesario porque nos permite reflexionar en el sentido de que la norma tiene mucho sentido y es de conveniencia. Lo tercero es la gestión de la norma. Entender que la gestión de la norma, o sea, que no es suficientemente tener la norma, sino que hay un marco institucional y que hay una serie de procedimientos, y que esos procedimientos no son fáciles, a veces son dispendiosos, pero que si nosotros los conocemos y nos movemos bien, podemos o activarlos o facilitar que las autoridades hagan la tarea, y no dejar solamente la tarea allá en la autoridad o allá en la persona quejosa, sino que nosotros, digamos, sepamos cómo operar en ese marco legal y marco institucional, que a veces es complicado. La ruta de gestión abre un camino para una gestión compartida entre las autoridades y los ciudadanos y las comunidades. Sí. Es muy importante porque además porque nos permite tomar la iniciativa y hacer un control social sobre los procesos.
tenemos que tener como cuidado en definir que no todos los problemas se resuelven necesariamente vía gestión. ¿Sí? Muchas veces un problema se resuelve mejor mediante mecanismos de conciliación. A veces lo que nosotros queremos es anticiparnos a los problemas. La ruta de gestión no significa que una comunidad reemplace a la autoridad, ya sea policía o administrativa, sino que coayude, que haga seguimiento y que lo haga y que colabore y que coopere. Entonces, desde ese punto de vista, cuando decimos una ruta de gestión, no es que vamos a encontrar una fórmula, paso 1, 2, 3 y ya se acabó el problema. No, lo que vamos es a tratar de mejorar las posibilidades de analizar cómo un problema lo puedo resolver por los canales adecuados. El interactuar de manera permanente con la ciudadanía nos pone de cara unos retos en los microterritorios que para nosotros deben ser abordables desde el tema del desarrollo y sin duda desde el tema del urbanismo, ¿no? del urbano, de lo que es la ciudad. Porque adicionalmente la localidad de Suba tiene un área importante rural que para nosotros poco a poco y con el paso de todos los años, para los que hemos vivido siempre en Suba, pues es un área que cada vez se va reduciendo más, que cada vez es más afectada por el desarrollo capitalista, por el desarrollo de infraestructura, que no necesariamente es coherente con el ecosistema local, de una parte, de otra porque la localidad de Suba se ha caracterizado por ser receptora de todas las poblaciones con múltiples problemáticas, lo cual ha hecho pues que tengamos una particularidad, y es que la diversidad étnica, cultural y social pues también ha incidido en el escenario urbano, pero también el escenario urbano ha ido determinando ciertos tipos de comportamientos, de comportamientos de marginalización de las poblaciones, lo cual pues nos hace a nosotros reflexionar sobre cuál es el papel de la ciudadanía respecto al desarrollo de la ciudad, al crecimiento de la ciudad, a las oportunidades en la ciudad y en el territorio, y adicionalmente cómo nosotros pudiéramos lograr un territorio más justo en términos de convivencia, en términos del espacio de vivir y de convivir todos en la localidad. 4 temas entonces han sido identificados como críticos. El tema de la movilidad, donde una localidad que tiene más de 1.200.000 habitantes se ve muy corta con los desarrollos que actualmente tenemos en materia de movilidad. El vehículo privado, un uso incipiente de la bicicleta, principalmente más en las zonas más rurales, o en las zonas donde la ciudadanía tiene los más escasos recursos. El Transmilenio, que ha sido el sistema de transporte que más ha logrado resolver en parte el tema de la localidad, de la gran movilidad de la localidad, pero contando con un solo portal que se queda anquilosado frente a las necesidades de donde se ubica geográficamente, que es en la intersección de 3 UPZs, las que más población albergan de toda la localidad, a saber Rincón, Tibabuyes y Suba Centro, lo cual pues ha generado un sinnúmero de colapsos y que sabemos que es una infraestructura que está atrasada por lo menos 10 años para la localidad y para la ciudad. Pero adicionalmente, la diversidad en la estratificación socioeconómica que ha hecho que no solamente los ciudadanos acudan al bus, donde se paga la tarifa inmediatamente, el pasaje, ¿sí?, el Transmilenio, sino que adicionalmente tenemos algunos transportes que son alternativos, como por ejemplo el bicitaxismo, algunas rutas de colectivos que son, ya denominadas piratas, pero realmente, aun cuando estén por fuera del mapa de legalidad, son legítimos para algunos de los ciudadanos que tienen más dificultades para poder acceder a, digamos, en los escenarios de cerro de la localidad o donde no hay rutas alimentadoras del SITP, pues resulta bastante complicado el no contar como con todas las soluciones en esa materia. El tema de comparendo ambiental, la ciudadanía de la localidad de Suba nos ha señalado que el tercer problema más grande de este territorio de más de 10.000 hectáreas y con más de 1.200.000 habitantes es el mal manejo de las basuras y de los escombros por parte de los ciudadanos de la localidad de una parte, pero también de parte de quienes tenemos la responsabilidad de garantizar a través del brazo policivo una efectiva sensibilización y un efectivo ejercicio de contravenciones, del manejo de las contravenciones con la ciudadanía.
Y sin duda el tema del espacio público, el régimen de obras y urbanismo y el control a los establecimientos de comercio, que se convierten en un fortín importante para impactar dinámicas de seguridad, de convivencia, incluso de gestión del riesgo. Todo esto en sí mismo se convierte en las inquietudes más importantes para discutir el desarrollo y el urbanismo en la ciudad desde la localidad de Suba. Bien, estamos esperando la participación de muchos y muchas ciudadanos, ciudadanas de cualquier edad que están interesados en impactar en estos temas tan vitales y tan importantes para la localidad. Queremos construir soluciones colectivas, queremos que el marco normativo actual pues nos permita a pasos agigantados descongestionar ese gran cúmulo de querellas de carácter administrativo y policivo que tenemos en la alcaldía, tratando de encontrar las soluciones pertinentes a las necesidades reales del territorio, pero principalmente fortaleciendo la capacidad ciudadana de incidir en el desarrollo de manera directa.